Ferrari es el único equipo que está enviando un mensaje fuerte. Llevamos 2 días de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona y la frase que ha pronunciado este martes Daniel Ricciardo, Renault, define a la perfección lo ocurrido hasta ahora en la pista. El lunes Sebastián Vettel marcó el mejor crono, 1:18.161, y fue el piloto que más vueltas completó, 169. Este martes su nuevo compañero, Charles Leclerc, ha dado muestras de su talento, ya anticipado la temporada pasada en Alfa Romeo Sauber. El piloto monegasco, en su estreno al volante del SF90, ha rodado en 1:18.247 con neumáticos medios y se ha quedado a una décima del alemán. Si Ferrari asusta, Vettel tiene motivos para estar preocupado por Leclerc, de 21 años, al que ya define como un rival completo. También hoy Ferrari ha dado signos de velocidad y fiabilidad. Leclerc, el piloto más activo de la parrilla con un total de 157 vueltas. Por la mañana ha marcado su mejor tiempo y por la tarde se ha dedicado a hacer stints largos con un impresionante ritmo. Este miércoles, en la tercera jornada de trabajo en el circuit, Vettel volverá a ponerse al volante y será Leclerc quien cierre la primera semana de pretemporada para Ferrari el jueves. En Mercedes se han turnado al volante el campeón Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, que siguen sin mostrar sus cartas. El finlandés ha acabado sexto, 1:19.5 y el británico ha sido octavo, 1:19.9, pero ninguno de los dos ha buscado un tiempo competitivo sino poner a prueba la fiabilidad del W10, una de las grandes bazas que han permitido a los de Brackley dominar las últimas 5 temporadas, encadenado los títulos de pilotos y equipos. Entre Hamilton y Bottas han acumulado 150 vueltas a la pista de Montmeló sin incidencias. A una hora para el final de la sesión ha perdido el control del RB15 en la curva 12 y su entreno ha terminado antes de lo previsto. Por último, una tarde muy productiva para Nico Hülkenberg con el Renault después del accidente matinal de Daniel Ricciardo, que ha visto cómo se desprendía el alerón trasero del RS19 y ha sufrido un fuerte accidente, por suerte esquivando el muro. Hülkenberg ha rodado por la tarde, completando 95 vueltas con el octavo mejor tiempo, 19.8, Williams, por segundo día, ha seguido sin aparecer en pista y sus responsables han puesto en duda que el coche, FW42, pueda rodar mañana. Mal inicio de curso para un equipo histórico que intenta recuperar el rumbo tras el fiasco de 2018.